Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos una historia profundamente conmovedora, una que toca el corazón de millones de personas en todo el mundo. Es la historia de Caroline Kennedy, la hija del legendario presidente John F. Kennedy, quien hoy enfrenta el dolor más desgarrador que una madre puede vivir, la pérdida de su hija Tatiana Schlossberg. Pero detrás de esta tragedia, también hay una promesa de amor, fuerza y esperanza que está conmoviendo al mundo entero. Caroline, conocida por su discreción y fortaleza, ha decidido romper el silencio tras la muerte de Tatiana. No con palabras vacías, sino con un compromiso que solo una madre que ha amado profundamente podría asumir, mantener viva la memoria de su hija para que sus nietos, los pequeños Edwin y Josephine, nunca olviden el espíritu valiente y luminoso de su madre. Tatiana Schlossberg falleció el pasado 30 de diciembre a los 35 años. Después de una valiente batalla contra una forma agresiva de leucemia mieloide aguda. Su partida deja un vacío inmenso en la familia Kennedy, una de las más emblemáticas de la historia de los Estados Unidos. Pero también deja un legado, una lección de coraje, y un eco de amor que trasciende la tragedia. Gracias por ver este video. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal y dejar un me gusta, para apoyarnos y ayudarnos a seguir contando historias como esta que tocan el alma y nos recuerdan lo que realmente importa en la vida. Caroline Kennedy ha permanecido en silencio durante días, refugiada en la intimidad familiar junto a su esposo Edwin Schlossberg y sus nietos. Pero, según fuentes cercanas a la familia, detrás de ese silencio se esconde una determinación, cumplir una promesa a su hija Tatiana. Una promesa que no solo honra su memoria, sino que también da continuidad a una tradición que comenzó hace más de 6 décadas, cuando otra tragedia golpeó a los Kennedy. Porque Caroline sabe lo que es crecer con la ausencia de un padre. Tenía apenas 6 años cuando su padre, el presidente John F. Kennedy, fue asesinado en Dallas. Su madre, Jackie Kennedy, asumió entonces una misión silenciosa, mantener viva la figura del presidente en la mente y el corazón de sus hijos. Hoy, el ciclo de la historia se repite. Y Caroline se prepara para hacer lo mismo por los hijos de Tatiana. En los próximos minutos conoceremos cómo esta familia, marcada por la tragedia y la resiliencia, ha encontrado nuevamente la manera de transformar el dolor en amor, y la pérdida en una promesa eterna. Tatiana Schlossberg no era solo la nieta de un presidente ni la hija de una embajadora. Era, ante todo, una mujer con una voz propia, una mente brillante y una profunda sensibilidad hacia el mundo que la rodeaba. Nacida en 1989 en la ciudad de Nueva York, Tatiana creció rodeada de historia, pero también aprendió desde muy pequeña que el apellido Kennedy implicaba una gran responsabilidad. A diferencia de otros miembros de su familia que optaron por la política, Tatiana eligió otro camino, el del periodismo y la escritura. Estudió en Yale y posteriormente obtuvo una maestría en la Universidad de Oxford. Desde muy joven demostró una curiosidad insaciable por los problemas del mundo moderno, especialmente por el medio ambiente, el cambio climático y las desigualdades sociales. Su voz se alzó en medios tan prestigiosos como The New York Times y The New Yorker *, donde publicó artículos que combinaban rigor científico con una profunda empatía humana. Pero más allá de su carrera, quienes la conocieron aseguran que Tatiana era una persona cálida, sencilla y profundamente familiar. No le gustaban los reflectores, evitaba las entrevistas y prefería pasar su tiempo libre con su esposo, el Dr. George Moran, y sus 2 pequeños hijos, Edwin y Josephine. Era el alma de su hogar, una madre entregada y una compañera leal, siempre buscando equilibrio entre la vida pública y la intimidad familiar. Su pasión por escribir era también una forma de entender el mundo y de entenderse a sí misma.
En 2019 publicó un libro titulado Inconspicuous Consumption ***, donde exploraba cómo el consumo cotidiano afecta al planeta. Ese trabajo fue el reflejo de su compromiso con las causas ambientales. Pero también un espejo de su carácter, una mujer que creía que los pequeños gestos pueden transformar el mundo. Tatiana no se consideraba una figura pública, y precisamente por eso, su honestidad al hablar de su enfermedad conmovió tanto a la opinión pública. Cuando reveló su diagnóstico en noviembre de 2025, lo hizo sin buscar compasión ni titulares. Quiso compartir su experiencia para que otros comprendieran la fragilidad de la vida y el valor del tiempo. Su ensayo en The New Yorker fue una carta abierta a la vida, escrita con una serenidad que solo tienen quienes han mirado de frente a la muerte. Quienes leyeron aquel texto dicen que fue imposible no llorar. Tatiana habló del miedo a que sus hijos fueran demasiado pequeños para recordarla. Del dolor de imaginar un futuro en el que su voz solo viviría en fotografías y recuerdos. Pero también escribió sobre la belleza de haber amado tanto, de haber reído, de haber sido madre. Y en esas palabras, dejó su legado más poderoso, el amor incondicional por la familia. Caroline Kennedy, al leer aquel ensayo, comprendió que su hija no solo estaba despidiéndose del mundo, sino también preparándola para lo que vendría. Era un acto de amor, una manera de dejar instrucciones silenciosas para el futuro. Y es precisamente en ese amor donde Caroline ha encontrado la fuerza para seguir adelante. Para transformar el dolor en una promesa. Cuando Tatiana Schlossberg recibió su diagnóstico de leucemia mieloide aguda, su vida cambió de forma abrupta. Tenía apenas 35 años, una carrera consolidada y 2 hijos pequeños que eran su universo. Lo que comenzó como un malestar pasajero terminó siendo una batalla médica que enfrentó con la serenidad y valentía que caracterizan a los verdaderos guerreros silenciosos. En lugar de rendirse ante el miedo, Tatiana decidió escribir. En noviembre de 2025, publicó un ensayo en The New Yorker donde relató con una honestidad cruda y conmovedora lo que significaba convivir con la idea de la muerte. No era un texto sobre desesperación, sino una profunda reflexión sobre el amor, la maternidad y la herencia emocional. En él confesó el temor más humano de todos, que sus hijos fueran demasiado jóvenes para recordarla. Que el tiempo no les alcanzara para guardar su voz, su risa o su manera de abrazar. Tatiana escribió, lo que más me duele no es irme, sino imaginar que mis hijos crecerán sin saber realmente quién era su madre. Esa frase se volvió símbolo del amor incondicional que los une más allá del tiempo. En esas líneas, Tatiana no solo expresaba su dolor, sino también una especie de paz interior. Sabía que no podía controlar su destino, pero sí podía elegir cómo enfrentarlo, y lo hizo con dignidad y amor. Durante sus últimos meses, Caroline Kennedy se convirtió en su sostén más grande. Madre e hija compartieron largas conversaciones, muchas de ellas sin palabras, solo con miradas. Caroline, quien había pasado por la tragedia de perder a su padre siendo una niña, entendía que el verdadero legado no está en los monumentos ni en los discursos, sino en las historias que permanecen en el corazón de los hijos. Y esa lección sería la que más tarde guiaría su promesa. Los amigos cercanos de la familia Kennedy cuentan que Caroline acompañó a Tatiana a cada tratamiento, a cada visita médica, con la misma calma con la que su madre, Jackie, había enfrentado las tormentas del pasado. En esos silencios compartidos entre madre e hija se forjó un pacto invisible. Una promesa de continuidad, que, pase lo que pase, el amor no se apagaría. El día en que Tatiana cerró los ojos por última vez, Caroline sostuvo su mano con una serenidad que conmovió a todos los presentes. No hubo gritos ni lágrimas desbordadas, solo un silencio lleno de gratitud y amor.
Porque Caroline sabía que el mayor homenaje que podía rendirle a su hija no era llorarla, sino mantener viva su memoria, su voz, su historia. Después de su partida, la familia decidió compartir la noticia a través de la Fundación JFK Library, la institución que ha preservado el legado de los Kennedy durante décadas. En el mensaje oficial se describía a Tatiana como una mujer hermosa, valiente y profundamente amada, y se expresaba el deseo de que su luz siguiera guiando a quienes la conocieron. El comunicado, breve pero emotivo, se viralizó rápidamente, despertando una ola de condolencias y homenajes en todo el mundo. Para muchos, Tatiana era la heredera del espíritu más humano de los Kennedy, una mujer comprometida, reflexiva y capaz de transformar el dolor en aprendizaje. En un tiempo en que la fama suele ser superficial, su figura representó todo lo contrario, la profundidad, la humildad y la elegancia del silencio. Su muerte no solo dejó una ausencia, sino también una enseñanza que su madre ahora está decidida a transmitir a sus nietos. Para Caroline Kennedy, la muerte de Tatiana no es solo la pérdida de una hija. Es la repetición de un eco trágico que ha acompañado a su familia durante generaciones. La historia de los Kennedy siempre ha estado marcada por el brillo, pero también por la sombra. Desde el asesinato del presidente John F. Kennedy en 1963 hasta la muerte de John F. Kennedy Jr., en un accidente aéreo en 1999. Cada generación ha conocido el dolor de decir adiós demasiado pronto. Caroline tenía apenas 6 años cuando perdió a su padre. Recuerda la confusión de esos días, el silencio en casa, el peso de un país entero llorando a su líder. Su madre, Jackie Kennedy, la protegió con una determinación admirable, construyendo un muro de amor alrededor de sus hijos. Jackie no permitió que la tragedia definiera su infancia, y se dedicó a mantener vivo el recuerdo de su esposo a través de historias, fotografías y gestos cotidianos. Esa enseñanza fue una de las herencias más profundas que Caroline recibió de su madre. Décadas después, Caroline se encuentra en el mismo lugar, pero ahora como madre y abuela. La vida, con su extraña circularidad, la ha puesto frente al mismo desafío, preservar la memoria de un ser amado para los niños que son demasiado pequeños para recordarlo. Edwin y Josephine, los hijos de Tatiana, tienen por delante una vida llena de preguntas, y Caroline sabe que ella será la encargada de darles las respuestas que su madre un día le dio a ella. Amigos cercanos de la familia cuentan que Caroline ha vuelto a leer los diarios y cartas de Jackie, buscando fuerza en las palabras que su madre escribió tras la muerte de John F. Kennedy. En ellas se encuentra consuelo, pero también una guía. Jackie escribió una vez: nuestros hijos no pueden vivir entre las sombras. Deben saber que su padre los amó, y que su amor sigue vivo en todo lo que hacemos. Hoy, Caroline repite esas mismas palabras cuando mira a sus nietos, sabiendo que Tatiana los amó con esa misma intensidad. La tragedia ha moldeado a Caroline, pero también la ha hecho más fuerte. Durante su vida ha servido como embajadora de Estados Unidos en Japón y Australia. Ha representado los ideales de su familia con dignidad y ha aprendido a equilibrar la vida pública con la intimidad personal. Pero nada la preparó para perder a una hija. Esa herida no se cura con el tiempo, solo se aprende a vivir con ella. Quienes la conocen aseguran que, desde la muerte de Tatiana, Caroline ha adoptado una serenidad casi mística. Dedica sus días a cuidar a sus nietos y a organizar el legado de su hija, revisando los escritos y notas que Tatiana dejó. También ha convertido la casa familiar en un refugio lleno de fotografías y recuerdos. Un lugar donde la presencia de Tatiana parece seguir viva en cada rincón. La historia de Caroline es la de una mujer que ha visto el ciclo del dolor repetirse.
pero que se niega a permitir que ese dolor se convierta en destino. Ha comprendido que la única forma de romper la cadena de tragedias es transformando el sufrimiento en amor. Y por eso, en lugar de aislarse del mundo, ha decidido hablar. No para buscar consuelo, sino para enviar un mensaje, que incluso en medio de la pérdida, hay esperanza. La promesa que Caroline Kennedy ha hecho a sus nietos no es una promesa cualquiera. Es un juramento nacido del amor más puro, el de una madre que se niega a permitir que la memoria de su hija desaparezca. Según fuentes cercanas a la familia, Caroline ha decidido dedicar el resto de su vida a preservar la presencia de Tatiana para Edwin y Josephine, asegurándose de que crezcan conociendo no solo su rostro, sino también su voz, su carácter y su espíritu. Esa promesa comenzó la noche en que Tatiana se fue. Caroline, entre lágrimas, tomó la mano de su hija y susurró unas palabras que, según cuentan, fueron simples pero poderosas: no te preocupes. Ellos sabrán quién eres. Desde entonces, ha hecho de esa frase su misión cotidiana. Cada fotografía, cada carta, cada fragmento de un diario de Tatiana ha sido cuidadosamente guardado y clasificado. Caroline está construyendo un archivo íntimo, un puente entre el pasado y el futuro, entre la madre que se fue y los hijos que la recordarán a través del amor. Tatiana había heredado de su madre la pasión por las palabras. Escribía no solo para publicar, sino también para reflexionar, para dejar huellas. Caroline ha encontrado entre sus papeles notas inéditas, cartas que Tatiana escribió para sus hijos y que nunca llegó a entregar. En una de ellas, Tatiana escribe: si algún día no estoy, quiero que sepan que cada amanecer que vean fue un deseo mío de que vivieran felices. Esas palabras se han convertido en un mantra para Caroline y su familia. Además, Caroline ha comenzado a involucrar a los niños en actividades que reflejan la esencia de su madre. Con Edwin, cultiva flores en el jardín, tal como hacía Tatiana, enseñándole a respetar la naturaleza y a valorar la vida en su simplicidad. Con Josephine, mira los álbumes familiares y le cuenta anécdotas de cuando Tatiana era niña, cómo se reía, cómo bailaba, cómo soñaba con escribir un libro que cambiara el mundo. Esos momentos son su forma de mantener encendida la llama. La promesa de Caroline también tiene un sentido simbólico más amplio. Así como Jackie Kennedy cuidó el legado de su esposo para que sus hijos crecieran sabiendo quién fue su padre, Caroline está repitiendo esa historia, pero desde un lugar más íntimo, más silencioso. Su tarea no es mantener viva una figura pública, sino un alma privada, la de una hija que fue madre, esposa, escritora y amiga. Según su prima Maria Shriver, Caroline ha demostrado una fortaleza que inspira a toda la familia. Ella es la roca de los Kennedy, escribió Shriver en una carta pública. Nos recuerda que el amor verdadero no termina con la muerte, solo cambia de forma. Esa carta se volvió viral, tocando a miles de personas que encontraron en Caroline un ejemplo de cómo convertir el dolor en propósito. En el fondo, lo que Caroline está construyendo no es solo un homenaje a su hija, sino una lección de vida para todos. Enseña que recordar a quienes amamos no significa vivir en el pasado, sino traerlos al presente, mantenerlos en las risas, en los abrazos y en las historias que contamos cada día. Tatiana ya no está físicamente, pero en la casa de los Kennedy, su voz sigue resonando. Y cada vez que Edwin o Josephine pronuncian su nombre, Caroline siente que su promesa se cumple un poco más. Hoy, mientras el mundo observa a la familia Kennedy con respeto y empatía, Caroline representa la continuidad de una historia que, a pesar de sus tragedias, nunca ha perdido su luz. A los 66 años, ha visto más de lo que la mayoría podría soportar: la pérdida de un padre asesinado, de un hermano querido, y ahora de una hija,
Pero cada vez que la vida la ha puesto de rodillas, se ha levantado con la misma dignidad que caracteriza a las mujeres de su linaje. Caroline Kennedy no busca protagonismo ni compasión. Su fortaleza es silenciosa, su dolor es privado, y su amor se manifiesta en gestos pequeños: leer un cuento a sus nietos, visitar el jardín donde Tatiana solía sentarse a escribir, o mirar al cielo al atardecer y murmurar el nombre de su hija. Son actos que no salen en los titulares, pero que construyen la verdadera inmortalidad del amor. La historia de Caroline y Tatiana no es solo una historia de pérdida, sino de legado. Una madre que aprendió de su madre cómo mantener viva la memoria, y que ahora transmite esa enseñanza a una nueva generación. En esa cadena de amor, los Kennedy han encontrado su verdadera fuerza, no en el poder, ni en la fama, sino en la capacidad de sanar juntos. Las personas cercanas a Caroline dicen que ha comenzado a escribir de nuevo. No un libro político ni una autobiografía, sino reflexiones íntimas sobre la vida, el amor y la resiliencia. Algunos fragmentos que se han filtrado revelan su deseo de que la historia de Tatiana inspire a otras familias a valorar el tiempo, a no dar por sentado a quienes amamos. En una de sus notas escribe: el dolor es el precio del amor, pero el amor también es el remedio del dolor. Es una frase que resume toda su filosofía. Hoy, los jardines de la residencia familiar en Martha's Vineyard florecen como nunca. Caroline los cuida personalmente, como si cada flor fuera un símbolo de la vida que continúa. Cada pétalo parece llevar el nombre de Tatiana, y en cada sonrisa de Edwin y Josephine, Caroline encuentra una razón más para seguir adelante. El silencio público de Caroline Kennedy tras la muerte de su hija no es vacío. Es un silencio lleno de promesas, de amor y de memoria. Un silencio que grita sin palabras que Tatiana Slosberg vivirá para siempre. No solo en los corazones de su familia, sino también en el de todos los que han aprendido de su valentía y ternura. Porque, al final, esta historia no trata solo de la tragedia de una familia famosa, sino del poder universal del amor entre madres e hijas. Caroline Kennedy ha cumplido su promesa: transformar el dolor en amor, la ausencia en presencia, y la muerte en una lección eterna de esperanza.